El jefe de la mafia solo quería saber por qué su empleada doméstica no había ido a trabajar. Lo que descubrió le enfureció. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas que iban del suelo al techo del ático de Luca Ferraro. Sus zapatos de cuero pulido resonaban contra el suelo de mármol mientras caminaba de un lado a otro, mirando su reloj por 10ª vez. 7 días. Su empleada doméstica llevaba 7 días sin aparecer por el trabajo, y la alteración de su mundo, cuidadosamente ordenado, le ponía de los nervios. Luca se pasó la mano por el pelo oscuro y apretó la mandíbula. En su mundo, todo funcionaba con una eficiencia precisa. La gente no desaparecía sin consecuencias. Había construido su imperio sobre el control y la previsibilidad, y esta ausencia inesperada era una anomalía que no podía ignorar. El suave tintineo del ascensor privado le hizo girarse bruscamente. Las puertas se abrieron y allí estaba ella, Sofía. Pero no la Sofía que él recordaba. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo estás viendo hoy. Ahora volvamos a la historia. Entrecerró los ojos mientras observaba su aspecto. Su cabello castaño, normalmente pulcro, le caía en ondas desordenadas alrededor de la cara, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. La manga de su blusa color crema estaba rasgada en el hombro, dejando al descubierto la piel marcada con feos moretones morados. Tenía el labio inferior partido, con un corte tan reciente que aún no había formado costra. Algo oscuro y peligroso se agitó en el pecho de Luca. Había visto mucha violencia en su vida, había infligido mucha él mismo, pero esto era diferente. Sofía siempre se comportaba con una dignidad tranquila, moviéndose por su casa como un fantasma, eficiente y discreta. Ahora parecía un animal herido, con los ojos recorriendo la habitación como si buscara vías de escape. ¿Dónde has estado? Su voz sonó más dura de lo que pretendía, resonando en las paredes de mármol. Sofía se estremeció y dio un pequeño paso atrás. Sus manos temblaban mientras se aferraba a su gastado bolso de cuero contra el pecho, como si fuera un escudo. Lo siento, señor Ferraro. Debería haber llamado. Sí, debería haberlo hecho. Se acercó con movimientos mesurados y controlados a pesar de la rabia que se acumulaba en su interior. Al acercarse, percibió el aroma del miedo que emanaba de ella en oleadas. Era un olor familiar en su línea de trabajo, pero nunca antes le había molestado. Ahora le revolvió el estómago. Los ojos de Sofía permanecían fijos en el suelo, con los hombros encorvados como si intentara hacerse más pequeña. Una postura defensiva que había visto innumerables veces antes en las víctimas. Esa idea le hizo cerrar los puños. «Mírame», le ordenó, suavizando ligeramente la voz cuando ella se tensó. «Sofía, mírame». Lentamente, ella levantó la cabeza. A la dura luz de la tarde, él pudo ver los bordes amarillentos de viejos moretones bajo el maquillaje. Alguien la había estado maltratando sistemáticamente durante mucho tiempo. Darse cuenta de eso le hizo hervir la sangre. «¿Quién te ha hecho esto?». Las palabras salieron casi como un gruñido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella las contuvo obstinadamente. Esa chispa de rebeldía, incluso en su estado actual, despertó algo en él. Ella abrió la boca para hablar, pero luego la cerró de nuevo, con el miedo evidente en cada línea de su cuerpo. Lucas se acercó, con cuidado de moverse lentamente, a pesar de la rabia asesina que corría por sus venas. «Dime», dijo con voz mortalmente tranquila, «¿quién se atrevió a ponerte las manos encima?». El silencio se prolongó entre ellos, cargado de violencia tácita. Sofía respiraba entrecortadamente, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Finalmente, levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos por primera vez. «Es mi marido, Marco», susurró con voz quebrada. «Me ha estado haciendo daño». En ese momento, algo cambió dentro de Luca. La parte fría y calculadora de él, la parte que lo había mantenido vivo y en el poder todos estos años, comenzó a formular planes, considerar ángulos, sopesar consecuencias. Pero debajo de eso algo más se agitó, una necesidad desconocida, casi primitiva, de proteger. «Te quedarás aquí», dijo,
las palabras saliendo antes de que hubiera procesado completamente el pensamiento. Haré que preparen la habitación de invitados. No vas a volver con él. Sofía se quedó paralizada mientras Luca daba órdenes a gritos por teléfono, su poderosa figura proyectando una larga sombra sobre el suelo de mármol. Sus dedos se retorcían nerviosamente alrededor de la correa de su bolso mientras él disponía que le llevaran ropa limpia, que se duplicara la seguridad y que prepararan la habitación de invitados. No necesito todo esto, protestó débilmente. Puedo buscar un hotel. No. Su voz cortó el aire como una navaja. Te quedarás aquí, donde puedo garantizar tu seguridad. Se volvió hacia ella con sus ojos oscuros intensos. Esto no es una petición, Sofía. Su orgullo se encendió. Después de años de recibir órdenes de Marco, la idea de estar bajo el control de otro hombre le revolvió el estómago. Señor Ferraro, agradezco su preocupación, pero Luca se acercó y ella percibió el sutil aroma de su colonia. Si te quedas en mi casa, llámame Luca. Tragó saliva, muy consciente de lo mucho que la superaba en altura. Todo en él irradiaba poder, desde su traje perfectamente entallado hasta su imponente presencia. Era un hombre acostumbrado a que le obedecieran, y ella podía sentir el peso de su autoridad presionándola. Apareció una ama de llaves con rostro severo, haciendo un gesto a Sofía para que la siguiera. Mientras caminaban por el pasillo, Sofía sintió la mirada de Luca en su espalda. La habitación de invitados era más grande que todo su apartamento, con ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. La cama king size estaba vestida con sábanas blancas impecables que probablemente costaban más que su salario mensual. El baño está por allí, explicó la ama de llaves, señalando una puerta. Le hemos dejado toallas limpias y artículos de aseo. El señor Ferraro ha dispuesto que le traigan ropa en menos de una hora. Sofía asintió aturdida y se dejó caer en el borde de la cama después de que la ama de llaves se marchara. El colchón era increíblemente blando, nada que ver con el irregular que compartía con Marco. Marco. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo al pensar en él. ¿Qué haría cuando descubriera que ella no iba a volver a casa? Horas más tarde, Sofía yacía despierta en la cama desconocida, mirando las sombras que bailaban en el techo. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de las ventanas, creando una atmósfera casi onírica. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Luca, la rabia apenas contenida cuando vio sus moretones, la feroz determinación con la que insistió en que se quedara. Se giró sobre su costado, ajustándose el edredón de seda alrededor de los hombros. El lujo que la rodeaba le parecía surrealista después de años de vivir con miedo y pobreza con Marco. Incluso el aire olía diferente aquí, limpio y caro, con restos persistentes de la colonia de Luca en los pasillos. Luca Ferraro. Había trabajado para él durante meses, manteniendo la cabeza gacha, tratando de ser invisible. Sabía lo que era. Todo el mundo conocía la conexión de la familia Ferraro con el crimen organizado. Había visto a los hombres duros que iban y venían de su oficina. Había oído conversaciones susurradas que la hacían apresurarse a pasar por delante de las puertas cerradas. Sin embargo, hoy, cuando él la había mirado con esos ojos oscuros e intensos, ella había visto algo más. Algo que le había acelerado el pulso y le había cortado la respiración. La forma en que él había reaccionado ante sus heridas, la furia protectora que había emanado de él en oleadas, había despertado en ella sentimientos que creía muertos hacía mucho tiempo. Sofía hundió la cara en la almohada, tratando de calmar sus pensamientos acelerados. Estaba cambiando a un hombre peligroso por otro, ¿no? Pero había algo diferente en el tipo de peligro que representaba Luca. La violencia de Marco era cruel y mezquina, nacida de la debilidad y la inseguridad. El poder de Luca era absoluto, controlado y, de alguna manera, aterrador y tranquilizador a la vez. El sueño seguía sin llegar mientras las dudas se arremolinaban en su mente. ¿Era esto realmente un escape o estaba saltando de un fuego a otro? El recuerdo de la voz de Luca diciendo su nombre le provocaba escalofríos. No sabía si eran escalofríos de miedo o de otra cosa, y esa incertidumbre la mantuvo despierta
hasta bien entrada la noche. Habían pasado 3 días desde que Sofía se mudó al ático de Luca. Desde su oficina, él la observaba a través de las cámaras de seguridad mientras ella seguía con su rutina diaria. Ella se había acostumbrado a deambular por el apartamento durante el día, pasando los dedos por los lomos de los libros de su biblioteca o de pie junto a las ventanas del suelo al techo, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Incluso a través de las imágenes granuladas, Luca podía ver que los moretones de sus brazos comenzaban a desvanecerse, pasando de morados a amarillos. Cada vez que los veía, apretaba la mandíbula. Las ganas de dar caza a Marcos se hacían más fuertes con cada hora que pasaba, pero se obligó a esperar, a recabar más información primero. Sofía se comportaba de forma diferente aquí que cuando trabajaba. Como su criada, había sido casi invisible, manteniendo la mirada baja y moviéndose en silencio por las habitaciones. Ahora, a pesar de sus circunstancias, mantenía la cabeza más alta. Luca vislumbraba rebeldía en la forma en que ella le miraba a los ojos durante sus breves encuentros, desafiándole incluso mientras aceptaba su protección. Durante las reuniones con sus socios, Luca notaba que su atención se desviaba hacia pensamientos sobre ella. La forma en que se acurrucaba en el enorme sillón de la biblioteca, absorta en un libro, cómo tarareaba inconscientemente mientras preparaba café en la cocina. Pequeños detalles que no deberían importarle a un hombre como él, pero que de alguna manera le importaban. Su equipo de seguridad no informó de ningún rastro de Marcos cerca del edificio, pero Luca duplicó la vigilancia de todos modos. Se dijo a sí mismo que solo se trataba de negocios, de proteger a una empleada, pero la forma en que se le encogía el pecho cuando oía sus pesadillas a través de las paredes le decía lo contrario. La cuarta noche, Luca dispuso que se sirviera la cena en el comedor formal. Se había dado cuenta de que Sofía apenas comía las comidas que le dejaban fuera de su puerta, y eso le molestaba más de lo que debería. La lámpara de cristal del comedor proyectaba una luz cálida sobre la enorme mesa. Sofía se sentó en un extremo, mientras que Luca ocupó su lugar habitual en la cabecera. La distancia entre ellos parecía demasiado grande y al mismo tiempo insuficiente. «Tienes que comer», dijo, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos. Sofía empujó la pasta por el plato. «No tengo mucha hambre». No era una sugerencia. Su tono era firme, pero más suave de lo habitual, la misma voz que había utilizado para tranquilizar a un animal herido. Ella levantó los ojos hacia él, con esa chispa de rebeldía brillando de nuevo. «No puedes ordenarme que tenga hambre. Puedo pedir lo que quiera». Las palabras salieron automáticamente, su respuesta habitual ante cualquier desafío. Pero algo en la expresión de ella le hizo añadir: «Pero preferiría que comieras, porque entiendes que estoy tratando de ayudarte». La sinceridad de su voz los sorprendió a ambos. Sofía detuvo el tenedor a medio camino de la boca mientras lo observaba. Lucas se encontró conteniendo la respiración, esperando su respuesta. Un repentino estruendo procedente de la cocina hizo que Sofía diera un respingo y dejara caer el tenedor en el plato. Sin pensarlo, Lucas se levantó de la silla y se acercó a ella con 2 largos pasos. Su mano encontró su hombro, firme y cálida. «Solo es el personal», murmuró, mientras su pulgar trazaba inconscientemente círculos sobre su piel. Sofía levantó la cara hacia él y Lucas sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Tan cerca, podía ver los destellos dorados de sus ojos marrones contar cada delicada pestaña. Sus labios se separaron ligeramente y el sonido de su respiración acelerada llenó el espacio entre ellos. La atracción era magnética. Todos los instintos de su cuerpo le gritaban que acortara la distancia, que reclamara lo que su cerebro primitivo ya estaba marcando como suyo. El impulso de protegerla se había convertido de alguna manera en algo más profundo, algo peligroso. Con un enorme esfuerzo, Luca dio un paso atrás y retiró la mano de su hombro. La pérdida de contacto le produjo un dolor físico. Observó cómo las mejillas de Sofía se sonrojaban y sus ojos volvían a posarse en el plato. Luca se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando las luces de la ciudad parpadear en el crepúsculo creciente. Sus dedos tamborileaban sobre el pulido escritorio de caoba,
cada golpe reflejando su creciente impaciencia. Los informes sobre Marco se extendían ante él. Extractos bancarios, fotos de vigilancia, relatos detallados de sus movimientos. Todo apuntaba a un hombre que no solo era abusivo, sino también peligroso. Detrás de él, el reflejo de Sofía apareció en el cristal de la ventana. Ella se quedó en la puerta, con los brazos cruzados alrededor de sí misma como si fueran una armadura. Vas a ir tras él, ¿verdad? Lucas se volvió y estudió su rostro. Los moretones se habían desvanecido, pero el miedo aún ensombrecía sus ojos. Sí, por favor, no lo hagas. Su voz temblaba. Él, él no vale la pena. No se trata de si vale la pena. La voz de Luca era fría como el hielo. Se trata de enviar un mensaje. Nadie toca lo que es mío. Sofía se estremeció ante el tono posesivo, pero Luca se dio cuenta de que no retrocedió. ¿Un progreso, tal vez? Cruzó la habitación y se detuvo justo antes de tocarla. Trabajas para mí. Vives bajo mi protección. Eso hace que seas mía y que yo te defienda. No quiero que nadie más resulte herido por mi culpa, susurró ella. La risa de Luca fue siniestra. Confía en mí, Kata. Yo no seré quien resulte herido. Se puso la chaqueta del traje y comprobó el peso de su funda de hombro. Todo estaba exactamente donde debía estar. Control, orden, esos eran los cimientos de su mundo. Marco había alterado ese orden al tocar a Sofía, y ahora pagaría el precio. Quédate aquí, le ordenó. Giovanni estará fuera de tu puerta. No salgas del ático. Los dedos de Sofía le agarraron la manga. ¿Qué vas a hacer? Lo necesario. Le quitó la mano con delicadeza, permitiéndose un momento para sentir la suavidad de su piel. Ni más ni menos. El trayecto hasta la casa de Marco fue silencioso, con la tensión aumentando a cada kilómetro. Los hombres de Luca habían confirmado que Marco estaba en casa, probablemente ahogando sus frustraciones por haber perdido a su saco de boxeo. Esa idea hizo que Luca apretara con fuerza el volante. La casa era modesta, nada que ver con el ático de Luca. Tres de los hombres de Marco estaban fuera jugando a las cartas sobre el capó de un coche. Se enderezaron cuando el Mercedes de Luca se detuvo, con las manos buscando sus armas. Luca salió del coche, ajustándose los puños. Buenas noches, caballeros. ¿Está su jefe en casa? El hombre más corpulento, un bruto con la cara llena de cicatrices, dio un paso adelante. ¿Quién lo pregunta? Luca Ferraro, sonrió, mostrando los dientes y con aire amenazador. Creo que me está esperando. El reconocimiento se reflejó en sus rostros, seguido rápidamente por el miedo. Bien, su reputación le precedía. El hombre con cicatrices buscó su teléfono, pero Luca fue más rápido. El primer puñetazo alcanzó a Scarface en la garganta. Mientras tropezaba, jadeando, Luca le hizo una zancadilla. El segundo hombre se abalanzó hacia él con un cuchillo reluciente. Un aficionado. Luca le agarró la muñeca, le retorció los huesos hasta que crujieron y le dio un rodillazo en el plexo solar. El tercero consiguió sacar su pistola antes de que Luca llegara a él. El disparo salió desviado y rompió la ventanilla de un coche. El codo de Luca se estrelló contra su mandíbula, seguido de un golpe preciso en la sien. El hombre se derrumbó. Respirando con calma, Luca se enderezó la corbata. Todo el encuentro había durado menos de un minuto. Pasó por encima de los cuerpos que gemían y se dirigió a la puerta principal. No estaba cerrada con llave. En el interior, la casa olía a whisky barato y cigarrillos. Luca recorrió las habitaciones, sintiendo repugnancia por el desorden. Aquí era donde había vivido Sofía. Había botellas vacías por todas partes, y las paredes tenían abolladuras y manchas sospechosas. Marco estaba en la cocina, apoyado en la encimera con una sonrisa que hizo hervir la sangre de Luca. Por fin te has decidido a visitarme. ¿Sabes por qué estoy aquí? Por mi mujer. La sonrisa de Marco se amplió. ¿Cómo te calienta la cama, mi querida Sofía? Luca perdió el control. En tres zancadas tenía a Marco pegado a la pared, con el antebrazo presionándole la garganta. Ya no es tuya. Vuelve a tocarla. Ni siquiera pienses en ella, y lo que les pase a tus hombres ahí fuera te parecerá misericordioso.
Los ojos de Marco se dirigieron rápidamente a la ventana, donde se veía a sus guardias inconscientes. Su sonrisa vaciló, pero no desapareció. Un hombre grande entrando en mi casa y haciendo amenazas. Pero no sabes con quién estás tratando, Ferraro. Los zapatos de Luca resonaron contra el suelo de mármol al entrar en el ático, con los nudillos aún en carne viva por el enfrentamiento. El familiar aroma a cuero y lujo lo rodeaba. Pero esa noche se sentía diferente, contaminado. Se aflojó la corbata y movió los hombros para liberar la tensión de la pelea. Un suave movimiento llamó su atención. Sofía estaba de pie en la puerta de la habitación de invitados, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. Verla le provocó una sensación extraña en el pecho, una sensación desconocida que no podía nombrar. Sus miradas se cruzaron a través del espacio que los separaba. Por una vez, sus muros cuidadosamente construidos se tambalearon. La rabia que lo había llevado a la casa de Marco aún bullía bajo su piel, pero ahora se mezclaba con algo más, algo que le hacía querer cruzar la habitación y tocarle la cara para asegurarse de que era real y estaba a salvo. ¿Lo estás? La voz de Sofía temblaba ligeramente. ¿Estás herido? Luca miró sus manos, manchadas de sangre que no era suya. No. Ella dio un paso vacilante hacia adelante y luego otro. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que debas preocuparte. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Observó cómo ella se estremecía ligeramente ante su tono y por primera vez en años sintió remordimiento. Le dejé un mensaje. No volverá a molestarte. Los ojos de Sofía se agrandaron y él pudo ver el conflicto en ellos. El alivio luchaba con el miedo. Miedo a él. Se dio cuenta de que ese pensamiento no debería haberle molestado tanto como lo hizo. El miedo era útil. El miedo mantenía a la gente a raya, pero verlo en sus ojos le provocó una incómoda opresión en el pecho. «Límpiate», dijo esta vez con más suavidad. «Cenaremos dentro de una hora». Más tarde, mientras estaban sentados uno frente al otro en su enorme mesa de comedor, Lucas se encontró estudiándola. Llevaba uno de los conjuntos que su personal le había traído. Sencillo pero elegante. Le quedaba mejor que el uniforme de sirvienta. Los moretones de su rostro estaban desapareciendo, pero aún se podían ver sombras amarillas y verdes bajo el maquillaje. «¿Cómo lo llevas?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, con un tono más suave de lo habitual. El tenedor de Sofía se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Lo dejó con cuidado, como si quisiera ganar tiempo para pensar en su respuesta. «Estoy...» Tragó saliva. «Tengo miedo». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Luca apretó los cubiertos, pero mantuvo la voz firme. De Marco, de todo. Ella lo miró a los ojos y por primera vez no apartó la mirada. De lo que pasará después de... Dudó. De ti. La confesión debería haberlo complacido. Al fin y al cabo, el miedo era poder. En cambio, fue como un puñetazo en el estómago. Dejó el cuchillo y el tenedor con cuidado deliberado. «No te haré daño, Sofía». Las palabras le resultaron extrañas, una promesa que nunca había hecho a nadie antes. «Ahora estás bajo mi protección. Eso es lo que me da miedo», susurró ella. «El poder que tienes, las cosas que puedes hacer». Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos oscuros fijos en su rostro. El instinto protector que había ido creciendo desde que ella apareció por primera vez, magullada y destrozada, surgió en su interior. Quería decirle que su poder significaba que ella nunca más tendría que temer a nadie, que destruiría a cualquiera que intentara hacerle daño. Pero podía ver en sus ojos que tales promesas solo la asustarían más. En lugar de eso, se limitó a decir, «Aquí estás a salvo». Su voz sonó más suave de lo que jamás la había oído, casi tierna. «Eso es lo único que importa ahora mismo». La tarde proyectaba largas sombras en el ático de Luca, mientras Sofía se acurrucaba en el lujoso sofá de cuero, con una taza de té caliente entre las manos. Las luces de la ciudad centelleaban más allá de los ventanales que iban del suelo al techo, creando una atmósfera casi apacible. Estos últimos días habían cambiado algo entre ellos. Los bordes afilados del miedo habían comenzado a suavizarse y convertirse en algo completamente diferente.
Lucas se sentó en su sillón con su postura rígida habitual, ligeramente relajada. Se había aflojado la corbata y se había arremangado, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes marcados con sutiles cicatrices. Al verlas, Sofía se preguntó cuáles serían las historias detrás de cada marca. «Pareces diferente aquí», dijo Sofía en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con su audacia, «cuando no estás trabajando». Los ojos oscuros de Lucas se encontraron con los de ella, contemplativos. ¿Cómo diferente? Menos. Buscó la palabra adecuada. Menos controlado, más humano. Una leve sonrisa tocó sus labios. Quizás sea porque ves más de lo que la mayoría de la gente se atreve a buscar. Sofía tomó un sorbo de té, dejando que el calor se extendiera por su pecho. He practicado observando a la gente. Así es como sobreviví con Marco, leyendo sus estados de ánimo, anticipando su ira. Luca apretó la mandíbula al mencionar a Marco, pero su voz siguió siendo suave. No deberías haber tenido que sobrevivir así. Nadie debería. Ella trazó el borde de su taza con el dedo. Pero todos tenemos nuestras batallas, ¿no? Incluso tú. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Qué te hace decir eso? Tu forma de comportarte. El peso que a veces hay en tus ojos. Sofía hizo una pausa, reuniendo valor. Has perdido a gente, ¿verdad? El silencio se prolongó entre ellos, cargado de recuerdos tácitos. Finalmente, Luca habló, con una voz más baja de lo habitual. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 23 años. Una familia rival pensó que podía aprovecharse de mi inexperiencia. Sus ojos se oscurecieron al recordar. Se equivocaron. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, no por miedo, sino por la emoción cruda de su voz. Tuviste que madurar rápidamente. Ya era mayor. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos. Pero sí, aprendí rápido. Este mundo no perdona la debilidad. ¿Por eso mantienes a todo el mundo a distancia? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Luca estudió su rostro y Sofía se sintió expuesta bajo su mirada, pero no apartó la vista. Las personas que me importan se convierten en objetivos, dijo finalmente. Mi madre, mi hermana, ahora viven en Suiza, protegidas, ocultas. Es mejor así. El corazón de Sofía se encogió ante la soledad que se escondía tras sus palabras. Eso suena aislante. Es necesario. Pero algo en su expresión cambió, o al menos eso parecía. El peso de su mirada le cortó la respiración. Se incorporó de su posición y dejó a un lado el té. Y ahora, Lucas se levantó y se sentó a su lado en el sofá. El cuero crujió suavemente bajo su peso. Ahora me encuentro rompiendo mis propias reglas. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho cuando él le tomó la mano. Sus dedos rozaron los de ella y la electricidad chispeó al contacto. Su tacto era suave, tan diferente de la violencia que ella sabía que esas manos eran capaces de ejercer. Cuéntame más, susurró ella, sobre tu pasado. Su pulgar trazaba dibujos en la palma de su mano mientras él hablaba de su ascenso al poder, de las traiciones y victorias que lo habían moldeado. Cada palabra revelaba otra faceta del complejo hombre que tenía a su lado, y Sofía se encontró acercándose, atraída por la cruda honestidad de su voz. Las luces de la ciudad proyectaban sombras en su rostro, resaltando la fuerte línea de su mandíbula, la intensidad de sus ojos. Cuando sus manos se tocaron de nuevo, la chispa entre ellos fue innegable, cargando el aire de posibilidades tácitas. Luca estaba de pie junto a la ventana de su oficina, con el teléfono pegado a la oreja, sin darse cuenta de la presencia de Sofía justo al otro lado de la puerta. El sol apenas había salido, proyectando largas sombras sobre los pulidos suelos del ático. ¿Estás completamente seguro de esto? Su voz estaba tensa por la rabia contenida. Marco Valente no es un simple matón de poca monta. Sofía se quedó paralizada al oír el nombre de su marido, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta. Había venido a llevarle a Luca el café de la mañana, pero ahora no podía moverse, clavada en el sitio. Compruébalo de nuevo,
ordenó Luca. Quiero todos los detalles de su operación, todas las conexiones, todos los negocios, cada centavo sucio. Hizo una pausa, escuchando. Los envíos calabreses. Hijo de... Dentro de la oficina, Luca apretó los puños. Así que ha estado jugando a dos bandas, haciendo pasar nuestros envíos por rutas de la competencia y quedándose con parte de los beneficios. Otra pausa. ¿Cuánto tiempo? Sus nudillos se ensancharon. 6 meses. Justo delante de nuestras narices. El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas. El Marco que ella conocía era cruel y violento, pero esto era algo completamente diferente. La taza de café temblaba en sus manos. Averigua quién más está involucrado, continuó Luca. Alguien tuvo que ayudarle a acceder a esas rutas. Tenemos una rata en nuestra organización. Su voz bajó peligrosamente. Y Romano, cuando los encuentres, hazles sufrir. El sonido de unos pasos que se acercaban sobresaltó a Sofía. Rápidamente abrió la puerta, sin querer que la pillaran espiando. Luca se dio la vuelta y su expresión pasó de asesina a preocupada en un instante. Te llamaré más tarde, dijo al teléfono, terminando la llamada. Sofía. Depositó la taza de café con manos temblorosas. Lo he oído todo. Luca apretó la mandíbula. No deberías haberlo hecho, pero lo hice. Ella se abrazó a sí misma. Marco no es solo mi marido maltratador, ¿verdad? Forma parte de tu mundo, de tu organización. Sofía, no me mientas. Ella lo interrumpió. Por favor, ya he tenido suficientes mentiras. Lucas se acercó. Su presencia era intimidante y extrañamente reconfortante a la vez. Tienes razón. Marco ha estado trabajando para mi organización, dirigiendo las operaciones de envío, pero nos ha estado robando, vendiendo información a nuestros enemigos. Sofía se dejó caer en una silla cercana, con las piernas débiles. Todo este tiempo pensé que solo estaba casada con un monstruo, pero es más que eso, ¿verdad? Es peligroso, admitió Luca, arrodillándose ante ella. Más peligroso de lo que inicialmente creía. Pero eso no cambia nada. Sigues bajo mi protección. ¿Tu protección? Ella se rió con amargura. Luca, él está amenazando todo tu imperio. ¿Cómo puedes protegerme cuando él podría destruir todo lo que has construido? Mírame, le ordenó suavemente, tomando sus manos entre las suyas. No te pasará nada. No me importa lo que me cueste. Sofía le miró a la cara y solo encontró una férrea determinación. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo por mí? Porque tú importas, dijo él simplemente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Las lágrimas le picaban en los ojos. Yo le quería, ¿sabes? Antes de que mostrara su verdadera cara. Pensaba que era mi vía de escape de una vida aburrida. Ahora sacudió la cabeza. Ahora ya no sé qué es real. El pulgar de Luca trazó círculos en la palma de su mano. El suave contacto contrastaba con su peligrosa reputación. Lo que sientes es real. Tu miedo, tu ira, son reales. Y también lo es mi promesa de mantenerte a salvo. Sofía bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, recordando cómo el contacto de Marco le había reconfortado antes de causarle dolor. Ahora, el contacto de Luca la hacía sentir segura, a pesar de saber que él era igual de peligroso, quizá incluso más. Tengo miedo, admitió, no solo de Marco, sino de todo esto, de tu mundo, de estos peligros que nunca supe que existían. Y dudó. Tengo miedo de lo segura que me siento contigo, incluso sabiendo lo que eres. El ático parecía diferente por la noche. Sofía se movía en silencio por la sala de estar, tenuemente iluminada, recogiendo los papeles que había que archivar. Las luces de la ciudad centelleaban más allá de los ventanales, creando una atmósfera etérea que hacía que todo pareciera ligeramente surrealista. Habían pasado 3 días desde que escuchó la conversación de Luca sobre la traición de Marco. 3 días de mayor seguridad, llamadas telefónicas en voz baja y la presencia cada vez más protectora de Luca. Él había insistido en que se quedara indefinidamente, sin aceptar ningún argumento, cuando ella intentó protestar. No vas a ir a ninguna parte, le había dicho, con un tono que no dejaba lugar a discusión.
No mientras Marco siga ahí fuera. Ahora, mientras organizaba los documentos sobre la mesa de centro, sentía el peso de su mirada. Luca estaba de pie en la puerta de su despacho, sin chaqueta y con las mangas remangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Llevaba 10 minutos observándola, pensando que ella no se había dado cuenta. Pero sí se había dado cuenta. Siempre se fijaba en él. Las manos de Sofía temblaban ligeramente mientras clasificaba los papeles. La intensidad de su mirada le hacía sentir un cosquilleo en la piel y se le cortaba la respiración cada vez que lo veía por el rabillo del ojo. No era la misma forma en que Marco solía mirarla, con posesividad y crueldad. No, la mirada de Luca tenía algo diferente, algo que le aceleraba el corazón y le sonrojaba las mejillas. No tienes por qué hacer eso ahora. Su voz grave rompió el silencio. Es tarde. Sofía dio un pequeño respingo y casi deja caer la pila de papeles. No me importa, logró decir, orgullosa de que su voz se mantuviera firme. Prefiero mantenerme ocupada. Luca entró en la habitación con pasos mesurados y deliberados. Estás tratando de distraerte. Quizás, admitió ella, enderezándose. ¿Es eso tan malo? No, dijo él suavemente, acercándose. Pero necesitas descansar. El aire entre ellos se volvió denso y tenso a medida que él se acercaba. Sofía apretó los dedos sobre los papeles que sostenía y su pulso se aceleró. Lucas siempre había mantenido una distancia prudente entre ellos, pero esa noche era diferente. Las barreras habituales parecían más delgadas, más frágiles. De todos modos, no puedo dormir, confesó ella. Cada vez que cierro los ojos, veo a Marco. Me imagino que me encuentra, que me hace daño, que te hace daño a ti. La expresión de Lucas se ensombreció. No te tocará, no puedes saberlo con certeza. Yo sí, insistió, acercándose aún más, porque no se lo permitiré. Sofía contuvo el aliento cuando Luca extendió la mano y le rozó el brazo con un toque tan ligero que podría haber sido imaginario. El contacto le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica, haciéndola muy consciente de lo cerca que estaban el uno del otro. Sus miradas se cruzaron y el mundo pareció detenerse. La frialdad habitual en la mirada de Lucas se había derretido en algo ardiente, algo que hizo que a Sofía le flaquearan las rodillas. Su mano permaneció en su brazo, con el pulgar trazando pequeños círculos sobre su piel. Ninguno de los dos habló. No era necesario. El aire crepitaba entre ellos, cargado de deseo tácito y posibilidades peligrosas. Sofía podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler su costosa colonia mezclada con algo que solo él tenía. Sus labios se separaron ligeramente y observó cómo los ojos de Lucas seguían el movimiento. El momento se prolongó entre ellos, tenso como un cable. Todo lo que se había ido acumulando durante las últimas semanas, cada mirada persistente, cada roce accidental, cada momento de comprensión, se cristalizó en ese único instante. Ambos sabían, allí de pie en la tenue luz del ático, que lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Sofía se despertó sobresaltada, con un grito atragantado en la garganta. La oscuridad de su habitación le resultaba opresiva, cerrándose a su alrededor mientras el rostro de Marco permanecía en su pesadilla. Sus manos agarraban las sábanas de seda, con los nudillos blancos y el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. En su sueño, Marco la había encontrado, con su cruel sonrisa y sus manos alrededor de su garganta. Había parecido tan real. La puerta se abrió de golpe y Luca llenó el marco, su silueta musculosa iluminada por las luces del pasillo. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de amenazas antes de posarse en su temblorosa figura. ¡Sofía! Su voz era áspera por el sueño, pero alerta. Solo llevaba unos pantalones de pijama de seda negros, con el pecho desnudo y poderoso en la tenue luz. Lo siento, susurró ella, odiando lo débil que sonaba. Solo fue una pesadilla. No quería despertarte. Luca entró en la habitación con fluida elegancia, acortando la distancia entre ellos. No te disculpes. Se sentó en el borde de la cama y ella pudo oler su aroma masculino, sándalo y algo único en él. ¿Era por él? Sofía la sintió, incapaz de mirarle a los ojos. Estaba allí, me había encontrado. Y su voz se quebró.
Sin dudarlo, Luca la tomó en sus brazos. Al principio ella se tensó, ya que años de abusos la habían hecho recelosa del contacto masculino. Pero esto era diferente. Su abrazo era suave, protector más que posesivo. Una mano le acariciaba la nuca, mientras que la otra le dibujaba círculos tranquilizadores en la espalda. «Estás a salvo», le susurró al oído. «Te tengo». La ternura de su voz la desarmó. Sofía enterró el rostro en su pecho y dejó que las lágrimas cayeran. Su piel estaba cálida contra su mejilla. Su latido era constante y fuerte. Este era el hombre que inspiraba miedo y respeto en el mundo criminal. Sin embargo, allí estaba, abrazándola como si fuera algo precioso. «¿Cómo lo haces?», susurró. «¿Hacer qué? Cambiar tan fácilmente. En un momento eres un aterrador jefe de la mafia y al siguiente...» Su pecho retumbó con una risa silenciosa. Al siguiente. Sofía se apartó ligeramente y lo miró. En la oscuridad, sus rasgos eran más suaves, más vulnerables. Al siguiente. «Estás aquí siendo amable conmigo». Es confuso. La mano de Lucas se movió para acariciar su rostro y su pulgar le secó una lágrima. «Solo contigo», admitió. «Tú me haces desear cosas que no debería». El aire entre ellos se volvió denso con un deseo tácito. El corazón de Sofía latía con fuerza, ahora por una razón diferente. Cada terminación nerviosa estaba viva con la conciencia de él. Su pulgar le recorrió el labio inferior y ella no pudo evitar soltar un pequeño grito ahogado. Luca. Su nombre era apenas un susurro. Algo en él se rompió. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse, pero Sofía permaneció paralizada, atrapada entre el deseo de huir y la necesidad de quedarse. Sus labios rozaron los de ella con suavidad al principio, a modo de prueba. Cuando ella no se resistió, él profundizó el beso, volcando en él meses de anhelo e instinto protector. La mente de Sofía se quedó en blanco. Su beso no se parecía en nada a las brutales conquistas de Marco. Era una combinación de calor y ternura, una petición más que una exigencia. Sus manos encontraron el pecho de él, sintiendo los fuertes latidos de su corazón bajo sus palmas. Pero a medida que el beso se intensificaba, la realidad volvió a golpearla. Este era Luca Ferraro, un hombre peligroso que mataba sin remordimientos, que dirigía un imperio construido sobre la violencia. No podía permitirse enamorarse de él. No podía arriesgarse a perderse de nuevo. Con un enorme esfuerzo, Sofía rompió el beso, empujando contra su pecho. «¡No podemos!», jadeó, aunque todo en ella gritaba que lo volviera a atraer hacia sí. «No puedo». La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del ático, pero el calor no podía penetrar la gélida tensión que llenaba el espacio. Sofía realizó sus tareas de limpieza de forma mecánica, con la mente reproduciendo una y otra vez el beso de la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, sentía los labios de Lucas sobre los suyos, su suave caricia que la había hecho olvidar todo hasta que la realidad volvía a golpearla. Oyó sus pasos antes de verlo, el paso familiar y seguro que solía llamar la atención. Hoy, sin embargo, vacilaron cuando entró en la cocina, donde ella estaba limpiando las encimeras. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que ambos apartaran la vista. «Sofía». Su voz era áspera, controlada. «Señor Ferrado». La formalidad le sonaba extraña después de todo lo ocurrido, pero necesitaba mantener la distancia. Luca apretó la mandíbula al oír su apellido. Cogió su café, manteniendo una cuidadosa distancia entre ellos. De repente, la cocina le pareció demasiado pequeña, el aire cargado de palabras no dichas. «Sobre anoche», comenzó. «Por favor, no». Sofía se agarró a la encimera, con los nudillos blancos. «Deberíamos olvidar qué ha pasado». Algo oscuro brilló en sus ojos. «¿Es eso lo que quieres?». «No». Su corazón gritaba, pero su mente sabía que era lo mejor. «Es lo que tiene que pasar». Luca dejó la taza con fuerza controlada. «Sigues teniéndome miedo». «Me da miedo lo que representas», corrigió ella mirándolo finalmente a los ojos. «Tu mundo, lo que haces, lo que soy», terminó él, con amargura en sus palabras. El silencio se extendió entre ellos.
lleno del peso de su situación imposible. Sofía reanudó la limpieza, con movimientos espasmódicos e inciertos. Luca la observaba, su presencia como un contacto físico del que ella no podía deshacerse. Pasaron horas en este baile de evasiones. Cuando sus caminos se cruzaban, la tensión crepitaba como electricidad. Sofía sorprendió a Luca mirándola varias veces. Sus ojos oscuros ardían con algo que le cortaba la respiración. Intentó concentrarse en su trabajo, pero los recuerdos de su beso, de sus suaves caricias, seguían invadiéndola. Al atardecer, el ambiente era sofocante. Sofía estaba guardando los productos de limpieza cuando Luca la acorraló en el almacén. «Esto no funciona», gruñó él. «¿Qué quieres de mí?» Sofía lo desafió con la espalda contra las estanterías. La verdad, él se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor. «Deja de fingir que no sientes esto». «¿Sentir qué?» «El hecho de que eres peligroso, de que matas gente». Su voz temblaba. «A pesar de todo eso, no puedo dejar de pensar en tu beso». La confesión quedó suspendida entre ellos. Los ojos de Lucas se oscurecieron y su mano se levantó para apoyarse en la estantería junto a la cabeza de ella. «¿Crees que no sé lo peligroso que es esto? Me has exigido que no haya pasado cada momento desde anoche intentando convencerme de mantenerme alejado de ti. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque no puedo». Las palabras salieron disparadas de su boca. «Porque cada vez que te miro, quiero protegerte y poseerte por igual. Porque me haces sentir cosas que no tengo derecho a sentir». El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho. «Luca, dime que no quieres esto», la desafió él, con el rostro a pocos centímetros del de ella. «Dime que tú tampoco lo sientes, y me iré ahora mismo». La mentira no le salió. En cambio, Sofía se encontró extendiendo la mano hacia él, con los dedos enredándose en la tela de su camisa. «Lo siento», susurró. «Dios, ayúdame. Lo siento». Luca perdió el control. Su boca se estrelló contra la de ella y esta vez no hubo nada de delicadeza en ello. Todo era calor y desesperación, meses de pasión reprimida que finalmente se liberaban. Sofía igualó su intensidad, olvidando momentáneamente sus miedos en la tormenta de su deseo compartido. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. Ya no había vuelta atrás. No podían fingir que aquello no era real. Luca estaba sentado en su oficina, tenuemente iluminada, con papeles esparcidos por su escritorio de caoba. Sus dedos se cerraron alrededor del vaso de cristal de whisky mientras miraba fijamente las pruebas que tenía ante sí. Cada documento, cada registro de transacción, cada mensaje interceptado, pintaba un cuadro que le helaba la sangre de furia. Marco no era solo un marido maltratador. Era un enemigo calculador que se había infiltrado en la organización de Luca mediante una cuidadosa manipulación y paciencia. Las fotografías mostraban a Marco reuniéndose con Antonio, el lugarteniente de mayor confianza de Luca, en lugares que creían secretos. Los extractos bancarios revelaban un patrón de pagos que no podía ser una coincidencia. «Malditos traidores», murmuró Luca, con los nudillos blancos alrededor del vaso. Se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de sus ventanas, burlándose de la oscuridad que se agitaba en su interior. Durante años había construido su imperio sobre la lealtad y el miedo. La idea de que Antonio, que había estado a su lado en innumerables batallas, pudiera traicionarlo, le oprimía el pecho con rabia. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», ladró. Giorgio, su jefe de seguridad, entró con otra carpeta. «Jefe, hemos encontrado más. Llevan meses planeándolo. Marco está conectado con la familia Rossi». Luca apretó la mandíbula. Los Rossi llevaban años intentando entrar en su territorio. «Muéstrame». Las nuevas pruebas hicieron que su furia anterior pareciera leve. Marco no se había casado con Sofía por casualidad. La había elegido porque trabajaba en la casa de Luca. Cada moretón que le había dejado, cada momento de terror que ella había soportado, formaba parte de un plan mayor para infiltrarse en el círculo íntimo de Luca.
Trae a todos aquí ahora mismo. La voz de Luca era mortalmente tranquila. Todos los capitanes, todos los tenientes, los quiero a todos en la sala de conferencias en 30 minutos. Mientras Guillo se marchaba para hacer las llamadas, los pensamientos de Luca se dirigieron a Sofía. Ella dormía al final del pasillo, sintiéndose por fin segura bajo su protección. Darse cuenta de que el abuso que había sufrido había sido orquestado como parte de un complot contra él le hizo hervir la sangre. Recorrió su ático, comprobando las posiciones de seguridad y asegurándose de que la puerta de Sofía estuviera vigilada. La idea de que la utilizaran como peón en este juego de traición y poder le hacía querer destrozar a Marco con sus propias manos. En menos de una hora, su sala de conferencias se llenó de sus hombres de confianza. Antonio se sentó cerca de la cabecera de la mesa, con el rostro impasible, mostrando una lealtad preocupada. Luca lo observó con atención, fijándose en cómo le temblaba la mano derecha, un gesto que había notado años atrás cuando Antonio estaba nervioso. «Alguien en esta sala», comenzó Luca, con una voz que transmitía una gravedad mortal, «ha traicionado todo lo que representamos». Se mantuvo de pie, dominando el espacio con su presencia. «Alguien pensó que podía traicionar a mi organización y vivir para contarlo». La tensión en la sala se intensificó. Varios hombres se movieron incómodos, pero Antonio permaneció inmóvil, demasiado inmóvil. Luca rodeó la mesa lentamente, como un depredador acechando a su presa. Marco Valente escupió el nombre. «Ha estado trabajando con uno de vosotros para destruir lo que hemos construido, para quedarse con lo que es mío». Golpeó la mesa con la mano, haciendo que varios hombres saltaran. «Y sé exactamente quién es». Desde el pasillo, Sofía se quedó paralizada, tras haber ido a la cocina a por agua. Podía oír cada palabra a través de la puerta entreabierta, y cada revelación hacía que su corazón latiera más rápido. El Marco que ella conocía había sido una mentira, una fachada cuidadosamente construida que ocultaba algo mucho más siniestro. La voz de Luca continuó, fría y prometiendo violencia. «Voy a ser muy claro. Cualquiera que me traicione suplicará la muerte mucho antes de que se la conceda. No habrá piedad ni segundas oportunidades». La amenaza flotaba en el aire como humo, asfixiando la habitación con su intensidad. Sofía se llevó una mano a la boca, sintiendo todo el peso de su situación abatirse sobre ella. No solo se estaba escondiendo de un marido maltratador, estaba atrapada en medio de una guerra entre mafias, y Marco estaba en el centro de todo. Sofía se paró junto a la ventana del ático de Luca, observando cómo la lluvia resbalaba por el cristal. Las luces de la ciudad se difuminaban en manchas de acuarela, igual que sus confusas emociones. Detrás de ella oía los pasos mesurados de Luca mientras caminaba de un lado a otro, hablando en voz baja por el teléfono. «Duplica la seguridad», ordenó. «Quiero ojos en cada entrada, en cada salida. Nadie se acerque a menos de 30 metros de este edificio sin mi conocimiento». Se abrazó a sí misma, aún procesando todo lo que había descubierto sobre la traición de Marco. Los moretones que le había dejado en el cuerpo no eran solo fruto de la ira. Habían sido calculados. Formaban parte de un plan mayor para infiltrarse en el mundo de Luca. Sofía. La voz de Luca, ahora más cercana, la hizo sobresaltarse. Estaba justo detrás de ella, su presencia llenaba el espacio. «Tienes que comer algo». Se volvió hacia él, impresionada por la intensidad de sus ojos oscuros. «No tengo hambre». No era una petición. Su tono era firme, pero amable. «No has comido nada desde el desayuno». La preocupación en su voz le oprimía el pecho. Durante los últimos días apenas se había separado de ella, coordinando sus negocios desde el ático en lugar de desde su oficina habitual. Su instinto protector se había disparado y ella se sentía a la vez agradecida y nerviosa por su constante presencia. «Está bien», concedió, siguiéndolo a la cocina. Mientras él se movía por la estancia, preparando un sencillo plato de pasta, Sofía lo observaba. Sus movimientos eran precisos, controlados, como todo lo demás en él. Pero había momentos en los que ese control se deslizaba, especialmente cuando la miraba. «No tienes que cocinar para mí»,
dijo ella en voz baja. Las manos de Luca se detuvieron sobre la tabla de cortar. Quiero asegurarme de que estás bien cuidada, porque ahora soy responsable de ti. Se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. Porque necesito saber que estás a salvo, que estás aquí. El peso de sus palabras flotaba entre ellos. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho mientras él se acercaba y le apartaba un mechón de pelo de la cara con la mano. Ese simple gesto le recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Luca, susurró ella, insegura. Cada vez que cierro los ojos, admitió él con voz ronca, veo lo que te hizo, lo que planeaba hacer, y yo. Se interrumpió apretando la mandíbula. Sofía levantó la mano y le tocó la cara antes de poder evitarlo. Su barba incipiente era áspera contra su palma, pero él se inclinó hacia su tacto como un hombre hambriento de afecto. No puedo perderte, confesó de repente, con palabras que parecían sorprender incluso a él mismo. La idea de que Marco o cualquier otra persona te alejara de mí. A Sofía se le cortó la respiración. ¿De eso se trata? ¿De posesión? ¿De asegurarte de que nadie te quite lo que es tuyo? Los ojos de Lucas se oscurecieron. Se acercó más, empujándola contra la encimera. Una mano le agarró la cintura mientras la otra le acariciaba la cara, obligándola a mirarle a los ojos. Eres mía, Sofía, gruñó, con palabras crudas y sinceras. Y te protegeré sin importar el costo. La intensidad de su declaración la hizo estremecerse. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su costosa colonia mezclada con algo único en él. Su pulgar acarició su mejilla y ella se encontró inclinándose hacia su toque, a pesar de que cada parte lógica de su cerebro gritaba que mantuviera la distancia. La mañana comenzó como cualquier otra en el ático de Luca. Sofía siguió con su rutina habitual, preparando café mientras Luca trabajaba en su oficina. La normalidad de la situación casi le hizo olvidar el peligro que aún acechaba fuera de aquellas paredes. A través de la ventana de la cocina observó cómo la ciudad despertaba. El equipo de seguridad que Luca había apostado alrededor del edificio cambió de turno y sus SUV negros brillaban bajo la luz del amanecer. Ella se había acostumbrado a su presencia. Otra capa de protección de Luca la envolvía. El ascensor sonó y Sofía se giró, esperando ver a uno de los hombres de Luca con su habitual informe de seguridad. En cambio, se quedó paralizada. Marco estaba allí, flanqueado por dos hombres desconocidos, con las armas ya desenfundadas. «Hola, preciosa». La familiar voz de Marco le heló las venas. «¿Me echabas de menos?» La taza de café de Sofía se hizo añicos en el suelo. Retrocedió, buscando a tientas su teléfono, pero uno de los hombres de Marco fue más rápido. Le agarró la muñeca y le torció el brazo hasta que ella gritó de dolor. «No, no», dijo Marco, acercándose. «No lo pongamos difícil. ¿Dónde está tu protector ahora?» Como si fuera una señal, la voz de Luca resonó desde su oficina. «Sofía, ¿todo bien?» Marco le apuntó con una pistola a la sien, con su aliento caliente en su oído. «Dile que estás bien. Una palabra equivocada y lo mataré en cuanto cruce esa puerta». La voz de Sofía temblaba. «Todo va bien, Luca. Solo tira mi café». Hubo una pausa. «¿Estás segura?» Marco apretó más fuerte, haciéndola gritar. «Sí», respondió, rezando para que Luca oyera el miedo en su voz. «No te preocupes por el desastre. Lo limpiaré». Marco sonrió con una expresión fría y calculadora. «Buena chica. Ahora vamos a dar un pequeño paseo». Se dirigieron rápidamente hacia el ascensor de servicio, con los hombres de Marco apuntándola con sus armas. El corazón de Sofía latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. Justo antes de que se cerraran las puertas, oyó abrirse la puerta del despacho de Luca. «Sofía». El ascensor descendió rápidamente. Marco mantuvo la pistola apretada contra su costado, mientras con la otra mano le agarraba el brazo con tanta fuerza que le dejaba moratones. «Me has causado muchos problemas», siseó. «Corrí a Ferraro pensando que él podría protegerte, pero sigues siendo mía». Salieron al aparcamiento subterráneo. Una furgoneta negra esperaba con el motor en marcha. Cuando se acercaron, Sofía se resistió, sabiendo que una vez que la metieran en la furgoneta,
sus posibilidades de sobrevivir se reducirían drásticamente. «Deja de resistirte», gruñó Marco, empujándola hacia adelante. «Solo estás empeorando las cosas para ti». De repente, su teléfono sonó en el bolsillo de Marco. Se lo había quitado antes. Lo sacó y sonrió al ver el nombre de Luca en la pantalla. «Perfecto momento». Respondió a la llamada y puso el altavoz. «Ferraro, creo que tengo algo tuyo». Marco. La voz de Luca era mortalmente tranquila. «Si la tocas, es demasiado tarde para amenazas», Marco lo interrumpió. «Ya tiene unos nuevos y preciosos moretones. ¿Quieres oírla suplicar?» Presionó la pistola con más fuerza contra las costillas de Sofía, haciéndola jadear de dolor. «Luca», logró decir ella con voz temblorosa. «Luca, por favor, voy a por ti, Sofía». La voz de Luca había cambiado, llena de una furia que hizo que incluso los hombres de Marco se movieran nerviosos. «Aguanta, nena. Voy para allá». Marco se rió, pero Sofía percibió un matiz de miedo en su risa. «Ella nunca nos encontrará. Y si intentas algo, si no te retiras por completo, te la enviaré de vuelta pedazo a pedazo. Ya estás muerto». Las palabras de Luca eran hielo. «Solo que aún no lo sabes». Marco terminó la llamada y empujó a Sofía dentro de la furgoneta. Cuando se cerraron las puertas, ella oyó el sonido lejano de alarmas de coches y gritos desde arriba. Luca ya había movilizado a sus hombres, pero ¿la encontraría a tiempo? De vuelta en el ático, Luca estaba de pie en la cocina, rodeado de cerámica rota y café derramado. Sus manos temblaban de rabia mientras gritaba órdenes por teléfono. «Quiero que todas las cámaras, todos los contactos, todos los recursos que tenemos se centren en encontrarlos», ordenó. «Nadie dormirá hasta que ella vuelva. Y cuando los encontremos», su voz se redujo a un susurro mortal. «Sin piedad. Cualquiera que haya ayudado a Marco morirá lentamente». Su lugarteniente de mayor confianza, Antonio, apareció a su lado. «Los hombres están listos, jefe. Tenemos equipos cubriendo todas las rutas de salida de la ciudad». Luca asintió, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Revisó su arma y la guardó en su funda. «Voy a destrozar esta ciudad ladrillo a ladrillo hasta encontrarla. Y entonces haré que Marco desee no haber nacido nunca». El distrito de los almacenes se alzaba oscuro y amenazador bajo el cielo de medianoche. Luca se situó al frente de su convoy, con el rostro tallado en piedra, mientras observaba el edificio donde sus hombres habían rastreado a Marco. El bastardo pensaba que podía esconder a Sofía aquí, en este laberinto de estructuras abandonadas y rincones sombríos. Se había equivocado. Equipos en posición. La voz de Antonio crepitó a través del auricular. «Este y oeste asegurados. No se detecta movimiento en el tejado». Luca revisó su arma por última vez. «Adelante. No hay supervivientes». La primera explosión sacudió la entrada sur del edificio. Mientras los hombres de Marco se apresuraban a responder, los equipos de Luca irrumpieron por todos los lados. El sonido de los disparos estalló, resonando en las paredes de hormigón. Luca se movía como un depredador. Cada paso calculado, cada disparo preciso. Dos de los hombres de Marco aparecieron detrás de una pila de cajas. Ni siquiera tuvieron tiempo de levantar sus armas antes de que las balas de Luca les alcanzaran. «¡Por favor, no!». El grito de una mujer atravesó el caos. La voz de Sofía estaba llena de terror. Algo dentro de Luca se rompió. La ira que había estado conteniendo cuidadosamente estalló. Se movió más rápido, más letal, atravesando las defensas de Marco como si fueran de papel. Los cuerpos caían a su paso, pero él apenas se daba cuenta. Cada segundo era otro momento de sufrimiento para Sofía. «Jefe, segunda planta despejada», informó Antonio. Pasando al tercero. Otro grito, ahora más cercano. «¿El sótano?». La tenían en el sótano. Luca encontró las escaleras y las subió de dos en dos. El aire se volvió denso con el olor a moho y desesperación. Otros tres hombres de Marco esperaban abajo. Abrieron fuego, pero Luca fue más rápido. 1, 2, 3 disparos. 3 cuerpos cayeron al suelo.
El sótano era un laberinto de pasillos y puertas cerradas. La voz de Sofía volvió a resonar, rebotando en las paredes, lo que hacía imposible localizarla. El corazón de Luca latía con fuerza contra sus costillas, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Un miedo primitivo y salvaje a llegar demasiado tarde. ¿Dónde está? Agarró a uno de los hombres heridos de Marco y le apuntó con la pistola bajo la barbilla. Dímelo. Al final del pasillo, dijo el hombre con voz entrecortada. La sala de cuentos. Luca no dudó. La utilidad del hombre había llegado a su fin. También su vida. Se escucharon más disparos delante. Dos de los hombres de Luca se enfrentaron a un grupo de guardias de Marco fuera de una pesada puerta metálica. Los gritos ahogados de Sofía provenían de detrás de ella. ¡Cubridme!, gritó Luca, lanzándose hacia adelante. Sus hombres abrieron fuego de cobertura mientras Luca cargaba contra la puerta. Fueron necesarias 3 patadas fuertes para que la cerradura cediera, y el metal chirrió en señal de protesta al abrirse. La escena que se encontró dentro le hizo hervir la sangre. Sofía estaba atada a una silla, con la cara magullada y sangre brotando de su labio partido. Sus ojos se agrandaron cuando lo vio, llenándose de lágrimas de alivio. 2 guardias levantaron sus armas. Las balas de Luca los alcanzaron antes de que pudieran disparar, y sus cuerpos se desplomaron al suelo. Buscó a Marco con la mirada, pero el cobarde no estaba allí. Luca. La voz de Sofía se quebró al pronunciar su nombre. Él estuvo a su lado en un instante, con manos suaves mientras le quitaba las ataduras. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Su voz era áspera por la emoción cuando finalmente la liberó y la atrajo hacia sus brazos. Sofía se derrumbó contra él, con todo el cuerpo temblando. Luca la abrazó con fuerza, con una mano acunando su cabeza y la otra con el arma preparada. Cuando ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y confianza, y algo más profundo, algo se movió en su pecho. La necesidad posesiva de protegerla, de mantenerla a salvo, de hacerla suya. Eso lo abrumó todo. Te tengo, le susurró al oído. Ahora estás a salvo. Eres mía. Sofía se aferró a su camisa mientras se apretaba contra él, buscando su calor, su fuerza. En ese momento, ambos supieron que todo había cambiado. Ella era suya por completo e irrevocablemente, y él quemaría el mundo para mantenerla a salvo. El trayecto en ascensor hasta el ático de Luca transcurrió en silencio, con el brazo de él rodeando protectora la cintura de Sofía. Ella se apoyó en él, aún temblando por los acontecimientos de la noche, y encontró consuelo en su sólida presencia. La frialdad habitual en su comportamiento se había desvanecido, sustituida por algo más suave, pero no menos intenso. Cuando se abrieron las puertas, Luca la guió al interior, sin apartar la mano de la parte baja de su espalda. El espacio familiar de su ático ahora se sentía diferente, más seguro, más cálido de alguna manera. Las luces de la ciudad centelleaban a través de las ventanas que iban del suelo al techo, proyectando un suave resplandor sobre los muebles modernos. «Necesitas atención médica», dijo Lucas, con voz baja y controlada, a pesar de la rabia que aún hervía bajo la superficie. La llevó a la isla de la cocina y la levantó con sorprendente delicadeza. Sofía lo observó mientras él buscaba el botiquín de primeros auxilios, con movimientos precisos y decididos. Cuando regresó, se colocó entre sus piernas y examinó cuidadosamente el corte en su labio y los moretones que se estaban formando en su rostro. Su tacto era ligero como una pluma mientras le limpiaba las heridas, tan diferente de la fuerza brutal que le había visto emplear contra los hombres de Marco. Pensé, la voz de Sofía se quebró. Pensé que nunca volvería a verte. Las manos de Lucas se detuvieron por un momento. Eso nunca fue una opción. Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros e intensos. Siempre vendré a por ti, Sofía. Ella se estremeció ante la convicción de su voz. Su pulgar rozó su mejilla ilesa, limpiando una lágrima que ella no se había dado cuenta de que había caído. El tierno gesto le hizo encogerse el corazón. «Los mataste», susurró ella sin acusarlo, solo constatando un hecho. «¿A todos?» Sí, él no intentó suavizar la verdad.
Y lo volvería a hacer. Cualquiera que intente alejarte de mí correrá la misma suerte. Sofía debería haberse asustado por sus palabras, por la naturalidad con la que hablaba de acabar con vidas. En cambio, se sintió protegida, deseada. Extendió la mano y sus dedos rozaron la parte delantera de su camisa, aún manchada de sangre. «Deberías cambiarte», murmuró. Más tarde él siguió centrado por completo en ella, limpiando cada corte con meticuloso cuidado. Cuando terminó, sus manos se posaron sobre los muslos de ella, y su contacto la calentó a través de la tela de su vestido rasgado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía, con una voz apenas superior a un susurro. Luca apretó la mandíbula. «Marcos sigue ahí fuera. Lo volverá a intentar, lo sé». Ella lo miró fijamente a los ojos, pero no me refería a eso. La comprensión brilló en sus ojos. El aire entre ellos se volvió denso por la tensión, pero ahora era diferente, cargado de posibilidades en lugar de miedo. Sus manos se deslizaron hasta su cintura, acercándola al borde de la encimera, más cerca de él. «Las cosas han cambiado», reconoció, con la voz más áspera que antes. «No hay vuelta atrás». El corazón de Sofía se aceleró. «No quiero volver atrás». Su agarre se tensó ligeramente. «¿Estás segura?» «Mi mundo es peligroso, Sofía. Esta noche lo ha demostrado. Estar conmigo significa aceptar ese peligro. Aceptar lo que soy, lo que hago. He visto lo que eres», dijo ella en voz baja. «He visto tu brutalidad, tu violencia». Levantó la mano para acariciarle la cara, sintiendo la ligera barba incipiente bajo su palma. «Pero también he visto tu ternura, tu protección. Eres ambas cosas, Luca, y yo quiero ambas cosas». Algo oscuro y posesivo brilló en sus ojos. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra la de ella. «Si eres mía por completo. Sin medias tintas, sin echarse atrás». «Lo sé». Y lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que él irrumpió en ese sótano, matando para salvarla. Lo supo cuando él la abrazó como si fuera un tesoro, incluso con las manos manchadas de sangre. Permanecieron así durante un largo momento, compartiendo respiraciones, flotando al borde de algo profundo. El peligro no había desaparecido. Marcos seguía ahí fuera tramando su venganza. Pero aquí, en ese momento, con los brazos de Luca alrededor de ella y su corazón latiendo con fuerza contra su palma, Sofía sintió algo que no había sentido en años. Se sintió en casa. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del ático, proyectando largas sombras sobre los suelos de mármol. Luca estaba en su lugar habitual, con el teléfono pegado a la oreja, recibiendo la última información sobre los movimientos de Marco. Apretaba la mandíbula con cada nuevo detalle, y los músculos le temblaban bajo la piel. Sofía lo observaba desde la encimera de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Los moretones de su cautiverio comenzaban a desaparecer, pero el miedo persistía, enroscándose en su estómago como una serpiente. Podía leer la tensión en los anchos hombros de Luca, la forma en que su mano libre se cerraba en un puño. Cuando finalmente terminó la llamada, el silencio se hizo pesado entre ellos. «Marcos ha encontrado nuevos aliados», dijo Lucas, con voz controlada, pero con un tono acerado. «Ahora está desesperado, lo que lo hace más peligroso». Sofía dejó la taza sobre la mesa y la cerámica chocó contra el mármol. «¿Cuántos?». «Los suficientes como para ser un problema». Lucas cruzó el espacio que los separaba con movimientos depredadores y precisos. «Ha convencido a algunos de mis antiguos socios de que me he vuelto débil». Sus labios esbozaron una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Pronto se darán cuenta de que no es así. El corazón de Sofía se aceleró al oír sus palabras. Había visto de lo que era capaz Luca durante su rescate, la despiadada eficacia con la que infligía la muerte. El recuerdo debería haberla aterrorizado, pero en cambio sintió una complicada mezcla de miedo y seguridad. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La mano de Lucas se posó en su cuello y su pulgar rozó su pulso. «Lo necesario. Voy a acabar con esta amenaza de una vez por todas.
El peso de sus palabras se posó sobre ellos. Sofía se inclinó hacia él, buscando consuelo, incluso cuando la ansiedad le carcomía por dentro. ¿Más derramamiento de sangre? Sí. No intentó endulzarlo. Es la única forma de mantenerte a salvo. ¿Y tu imperio? No pudo evitar preguntar, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. Tú eres lo primero. Esa simple declaración le cortó la respiración. Esa era la realidad de amar a un hombre como Luca Ferraro. Violencia y ternura, protección y peligro, todo envuelto en un complicado paquete. Lo vio alejarse, dirigiéndose a su despacho, donde sabía que guardaba sus armas. Verlo prepararse para la batalla hizo que algo se rompiera dentro de ella. Lo siguió, con sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo. Luca, espera. Su voz temblaba ligeramente. Él se volvió, su expresión suavizándose solo para ella. Sofía, tengo miedo, admitió, las palabras saliendo a borbotones. No solo de Marco, sino de todo esto, de tu mundo, de la violencia, de la amenaza constante. Se abrazó a sí misma. ¿Y si no puedo soportarlo? ¿Y si quedarnos aquí nos pone a los dos en más peligro? Luca acortó la distancia entre ellos con dos largos pasos. Le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarle a los ojos. La ternura de su tacto contrastaba fuertemente con la intención mortal que ella podía ver en sus ojos. Escúchame con atención, dijo, con voz baja e intensa. Este mundo, mi mundo, sí, es peligroso. Sí, siempre habrá amenazas. Pero ahora eres mía, Sofía. Le rozó el labio inferior con el pulgar. No dejaré que nadie te aleje de mí. La posesividad de su voz debería haberla asustado, pero en cambio le hizo sentir una calidez que se extendió por su pecho. Sabía que era su forma de decirle que la quería, que quemaría el mundo para mantenerla a salvo. Tus enemigos nunca dejarán de venir, susurró ella. Entonces nunca dejaré de luchar contra ellos. Su agarre se tensó ligeramente. No dejaré que nadie te aleje de mí jamás. La convicción en su voz, la certeza inquebrantable en sus ojos, la mantuvieron firme, incluso cuando el mundo parecía girar fuera de control a su alrededor. Luca estaba de pie en su oficina, revisando metódicamente sus armas. El peso familiar de su pistola le proporcionaba poco consuelo hoy. La inteligencia sugería que Marco había reunido a casi 50 hombres, criminales desesperados dispuestos a morir por el precio adecuado. El sol aún no había salido, pero la oscuridad previa al amanecer zumbaba con tensión. Están en posición, jefe. Antonio, su lugarteniente de mayor confianza, informó desde la puerta. Nuestros hombres han asegurado el perímetro de los 3 edificios. Luca asintió con la cabeza y guardó la pistola en su funda. Y Sofía estaba a salvo, escondida en la habitación del pánico, tal y como se le había ordenado. 2 de nuestros mejores hombres la están protegiendo. La idea de tener a Sofía encerrada le desgarraba, pero no podía arriesgar su seguridad. No ahora cuando todo pendía de un hilo. La había dejado con un beso que sabía a promesas y desesperación, con los dedos de ella aferrados a su chaqueta, como si pudiera retenerlo allí con la sola fuerza de su voluntad. Los hombres de Marco fueron vistos moviéndose por el distrito industrial, continuó Antonio. Ya ni siquiera intentan esconderse. Porque está desesperado, respondió Luca con voz fría. Sabe que es su última oportunidad. Los primeros disparos resonaron en la distancia, estallidos agudos que rompieron el silencio previo al amanecer. Lucas se acercó a la ventana y observó cómo los destellos de los cañones iluminaban la oscuridad. Sus hombres se habían enfrentado a las fuerzas de Marco en el perímetro. Ha comenzado, dijo Antonio innecesariamente. El teléfono de Luca vibró. Era un mensaje de su equipo de vigilancia. Están intentando entrar por la entrada este. Cogió su chaqueta y comprobó su arma de repuesto. Marco aprovechará el caos para colarse por el muelle de carga. Es predecible en ese sentido. Se movieron rápidamente por el edificio, mientras los sonidos del combate se hacían cada vez más fuertes. Los pasillos resonaban con disparos y gritos. Los hombres de Luca estaban bien entrenados,
Pero los de Marco estaban desesperados y eran numerosos. Una explosión sacudió el edificio y Luca se apoyó contra la pared para mantener el equilibrio. El muelle de carga gruñó, tal y como esperaba. Doblaron la esquina y se encontraron con 3 hombres de Marco. Luca no dudó. Su primer disparo alcanzó a uno en el pecho. El segundo derribó a otro. Antonio se encargó del tercero. La eficiencia de la violencia practicada y precisa. El humo llenaba el pasillo que conducía al muelle de carga. A través de la neblina, Luca pudo distinguir más figuras en movimiento. Sus hombres se enfrentaron a ellos y el pasillo estalló en disparos. Siguió adelante, sabiendo que Marco estaría cerca. Jefe. La advertencia de Antonio llegó justo cuando una bala silbó junto a la cabeza de Luca. Se lanzó detrás de un pilar de hormigón y respondió al fuego. Otros 2 hombres de Marco cayeron. El humo era ahora más espeso y le quemaba los ojos a Luca. Podía oír la voz de Marco en algún lugar más adelante, gritando órdenes. El sonido le hizo hervir la sangre. Pensó en Sofía, en los moretones que marcaban su piel, en su voz temblorosa cuando hablaba del maltrato que sufría. Manténlos ocupados, ordenó Luca a Antonio. Marco es mío. Se movió a través del humo como una sombra. Años de experiencia guiaban sus pasos. El muelle de carga era un laberinto de cajas y contenedores de transporte, perfecto para una emboscada. Pero Luca conocía cada centímetro de su territorio. Un movimiento a su izquierda. Disparó sin dudar. Un cuerpo cayó. Otro disparo resonó y las chispas volaron al impactar en el contenedor cerca de su cabeza. Marco estaba cerca. Deberías haberte mantenido alejado de ella, resonó la voz de Marco en el espacio. Era mía. La furia de Lucas se cristalizó en algo frío y mortal. Nunca fue tuya, respondió, moviéndose silenciosamente hacia la voz. Nunca la mereciste. ¿Y tú sí? Marco se rió, con un sonido quebradizo por la desesperación. El gran Luca Ferraro, humillado por una criada. Luca vislumbró un movimiento detrás de una carretilla elevadora. Disparó 2 veces, obligando a Marco a salir de su escondite. Sus miradas se cruzaron a través del espacio lleno de humo, y en ese momento, Luca vio el miedo que se escondía tras la bravuconería de Marco. «Estás acabado, Marco», dijo Luca, con voz cargada de certeza. «Esto termina aquí». Marco levantó su arma. La desesperación le hacía actuar de forma descuidada. «Esto termina cuando yo diga que termina». La confrontación final estaba a punto de comenzar, y Luca apretó con fuerza su arma. Ya no se trataba solo de su imperio. Se trataba de Sofía, de la redención, de acabar con la amenaza que se cernía sobre todo lo que él apreciaba. El olor acre de la pólvora flotaba en el aire mientras Luca pisaba los cadáveres que cubrían el muelle de carga. Marco yacía desplomado contra un contenedor de transporte, con los ojos congelados para siempre en ese último momento de comprensión. 3 disparos en el pecho, limpios, eficaces, definitivos, como todo lo demás en el mundo de Luca. La sangre goteaba de un corte sobre el ojo de Luca y le latía el hombro donde le había rozado una bala. Pero el dolor le parecía lejano, secundario frente a la abrumadora necesidad de volver con Sofía. Sus hombres ya se movían por el edificio, asegurando las instalaciones y ocupándose de las consecuencias. Antonio apareció a su lado, con el teléfono en la mano. «Jefe, tenemos 14 bajas confirmadas en su bando. 3 de los nuestros están heridos, pero estables. La zona está asegurada». Luca asintió con la cabeza, recorriendo con la mirada la destrucción por última vez. Los agujeros de bala acribillaban las paredes. Los casquillos se esparcían por el suelo de hormigón como hojas caídas. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el de la cordita. Una sensación familiar en su mundo, pero ahora, de alguna manera, diferente. Todo parecía diferente con Sofía en su vida. «Limpien esto», ordenó, dándose la vuelta. «No dejen rastro». Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras regresaba a la habitación del pánico. La lucha nunca había llegado tan lejos en el edificio, pero la intensidad de la batalla se reflejaba en los rostros de sus hombres, que asintieron respetuosamente cuando pasó junto a ellos.
Esa noche habían demostrado su lealtad, defendiendo no solo su imperio, sino también a la mujer que, de alguna manera, se había convertido en su corazón. Los guardias que estaban fuera de la habitación del pánico se enderezaron cuando se acercó. Luca tecleó el código con dedos firmes, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Las pesadas puertas se abrieron con un silbido hidráulico. Sofía estaba de pie en el centro de la habitación, con el rostro pálido, pero sereno. Había estado dando vueltas. Lo sabía por la forma en que se retorcía las manos, un hábito nervioso que había llegado a reconocer. Cuando sus miradas se cruzaron, algo dentro de él se rompió y se reparó al mismo tiempo. Luca, susurró ella al ver su aspecto ensangrentado. Su mano se extendió instintivamente hacia él antes de volver a caer a su lado. Se acabó, dijo él, con una voz más áspera de lo que pretendía. Marco está muerto. Sofía contuvo el aliento y una compleja mezcla de emociones se reflejó en su rostro. Alivio, miedo, culpa y algo más. Algo que le oprimía el pecho. Dio un paso vacilante hacia adelante y luego otro. ¿Estás herido?, preguntó, con la mirada fija en la sangre de su rostro. Nada grave. Él permaneció donde estaba, dejando que ella se acercara. Tenía que ser su decisión. Todo a partir de ese momento tenía que ser su decisión. Ella se detuvo justo fuera de su alcance, con sus ojos verdes escrutando el rostro de él. Oí los disparos. Pensé, tragó saliva con dificultad. Pensé que podría perderte. Las palabras le golpearon como un golpe físico. En su mundo de poder y control, de riesgos calculados y respuestas mesuradas, Sofía se había convertido en la única variable que no podía predecir, lo único que no podía soportar perder. Ya te lo dije antes, dijo él, con voz baja e intensa. Ahora eres mía. Nada cambiará eso. El aire entre ellos crepitaba con palabras no dichas, con posibilidades tanto aterradoras como estimulantes. Los ojos de Sofía nunca se apartaron de los suyos mientras acortaba la distancia que los separaba. Levantó la mano para tocarle la cara, con los dedos suaves sobre el corte que tenía encima del ojo. «Y tú eres mío», susurró. Las palabras eran tanto una pregunta como una declaración. Luca la atrajo hacia sí, sintiendo su calor contra él, los latidos de su corazón fuertes y constantes. Ella encajaba perfectamente con él, como si hubiera sido creada para ese momento, para él. La violencia de la noche se desvaneció, sustituida por algo más profundo, más intenso. «Te protegeré», le susurró al oído. «Durante el resto de mi vida, Sofía. Te lo juro». Ella se apretó más contra él, rodeándolo con sus brazos. Se quedaron allí en silencio, abrazados, mientras el peso de todo lo que había sucedido se posaba a su alrededor como nieve que cae. El peligro había pasado, pero ambos sabían que su historia distaba mucho de ser sencilla. En el mundo de Luca, nada lo era nunca. El ático parecía diferente ahora, más suave de alguna manera, a pesar de la fortaleza de seguridad que Luca había erigido a su alrededor. Sofía se paró junto a las ventanas del piso, observando las luces de la ciudad brillar abajo. Su reflejo mostraba a una mujer que apenas reconocía, quizás más fuerte, pero con sombras en los ojos que antes no estaban allí. La presencia de Luca llenó la habitación cuando entró, con sus pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Se había duchado y cambiado, recuperando su aspecto impecable habitual, excepto por el vendaje en forma de mariposa sobre su ojo. La herida dejaría cicatriz, lo sabía, otra marca de violencia en un hombre cuya vida había estado marcada por ella. «Deberías descansar», dijo, con una voz tan suave que pocos creerían posible viniendo del temido jefe de la mafia. Sofía se volvió para mirarlo. «He estado pensando, es una ocupación peligrosa». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos permanecieron serios, atentos. «¿Qué pasa ahora?». Ella se abrazó a sí misma, sintiendo de repente frío a pesar de la calidez de la habitación. «Con nosotros, quiero decir, tu mundo, no es precisamente seguro». Luca se acercó, con una presencia intimidante y reconfortante a la vez. «Mi mundo nunca ha sido seguro, Sofía, pero tú me haces desear algo diferente.
algo que nunca pensé que me permitiría tener. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho mientras observaba cómo diversas emociones se reflejaban en el rostro habitualmente estoico de Luca. He pasado años construyendo este imperio, continuó, señalando el lujoso entorno. Todo lo que hice, cada decisión que tomé fue calculada, fría. Nunca dejé que nadie se acercara lo suficiente como para importarme. Hizo una pausa, con sus ojos oscuros intensos. Entonces entraste en mi vida y de repente nada tenía sentido. Solo era tu criada, susurró Sofía. No. La voz de Luca era firme. Nunca fuiste solo nada. Me desafiaste, me hiciste cuestionar todo lo que creía saber sobre el control, sobre el poder. Se pasó la mano por el pelo, en una rara muestra de incertidumbre. He matado a hombres por menos que mirar lo que es mío, pero contigo quiero ser mejor, diferente. A Sofía se le cortó la respiración. ¿Diferente? ¿Cómo? No lo sé. La confesión pareció costarle. No puedo dejar esta vida. Es demasiado tarde para eso. Pero quiero darte algo real, algo que sea solo nuestro, aparte de todo esto. ¿Puede haber algo aparte de esta vida? Ella señaló las cámaras de seguridad, los guardias armados que sabía que patrullaban el edificio. Lucas se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Puede haberlo si lo hacemos así. No soy un buen hombre, Sofía, nunca lo seré. Pero por ti, le tomó el rostro entre las manos, con un contacto dolorosamente suave. Por ti, quiero intentarlo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Este era el hombre que pocas personas habían visto, el que se escondía bajo su fría apariencia, su violencia calculada, el que la había salvado, protegido y en algún momento conquistado su corazón. Tengo miedo, admitió ella. No de ti, sino de perderte, de que este mundo te aleje de mí. Mírame. Su voz era suave pero autoritaria. Cuando ella encontró su mirada, la intensidad de ésta le robó el aliento. He luchado por todo lo que tengo. Mi imperio, mi poder, mi control, pero nada de eso significa nada comparado con lo que siento por ti. Lo quemaré todo antes de dejar que alguien te aleje de mí. Sofía colocó su mano sobre la de él, que descansaba sobre su mejilla. Prométeme algo, cualquier cosa. Prométeme que pase lo que pase, por muy oscuro que se ponga todo, siempre tendremos esto. Esta verdad entre nosotros. Los ojos de Lucas se suavizaron y en ellos Sofía vio todo lo que él luchaba por decir. Sus dedos trazaron el contorno de su mandíbula, provocándole un escalofrío. Te lo prometo, susurró, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. El gesto era íntimo, vulnerable, de una forma que hablaba más alto que las palabras. Sofía cerró los ojos, respirando el momento. Se encontraban al borde de algo vasto y desconocido, pero por primera vez en su vida, ella no tenía miedo de caer. Cuando sus labios se encontraron, sintió como si volviera a casa. Sofía se paró junto a las ventanas del piso del ático de Luca, observando las luces de la ciudad parpadear en la oscuridad. La vista no había cambiado, pero todo lo demás sí. Ella ya no era la asustada criada que buscaba refugio. Era algo completamente diferente. A sus espaldas, el imperio de Luca seguía funcionando como una máquina bien engrasada. Sus hombres se movían con eficiencia, informando de sus hallazgos, buscando la aprobación para las operaciones, manteniendo el delicado equilibrio de poder que hacía girar su mundo. Pero ahora también le inclinaban la cabeza a ella, mostrándole respeto no por miedo, sino porque Luca había dejado claro que ella era su igual. Los rusos quieren renegociar el acuerdo portuario, dijo Luca desde su oficina, sentado detrás de su imponente escritorio. Creen que la muerte de Marco nos deja vulnerables. Sofía se apartó de la ventana y observó cómo Luca apretaba la mandíbula. Había aprendido a leer sus microexpresiones, a comprender el lenguaje del poder que él hablaba con tanta fluidez. ¿Qué opinas? Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, con un destello de aprobación en su profundidad.
Él le había estado enseñando sobre su negocio, no solo los detalles superficiales, sino la intrincada red de alianzas y amenazas que los mantenía con vida. Creo que nos están poniendo a prueba, buscando debilidades. Entonces les mostraremos nuestra fuerza, dijo Sofía, acercándose a su escritorio. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol, un sonido que antes la ponía nerviosa, pero que ahora le parecía una armadura. Déjame ayudarte. Lucas se recostó en su silla, mirándola con esa intensidad que aún le cortaba la respiración. ¿Quieres participar en las negociaciones? Quiero participar en todo. Ella apoyó las manos sobre su escritorio, sosteniendo su mirada con firmeza. Ahora esta también es mi vida, Luca, nuestra vida. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Los rusos no te esperarán allí. Bien. Sofía se enderezó, alisándose el vestido de diseño, otro símbolo de su transformación. Deja que me subestimen. Será la última vez que cometan ese error. Lucas se levantó y rodeó el escritorio para situarse frente a ella. Su presencia seguía llamando la atención, seguía acelerándole el corazón, pero ahora era por expectación más que por miedo. Le acarició la mandíbula con un dedo, con un toque suave a pesar de los callos que le habían dejado años de violencia. «Has cambiado», observó, con orgullo evidente en su voz. «Tenía que hacerlo», respondió Sofía, inclinándose hacia su tacto. «Este mundo lo exige, pero no he perdido mi esencia. Solo me he vuelto más fuerte». Su otra mano se posó en su cintura, atrayéndola hacia él. «Siempre has sido fuerte. Solo necesitabas darte cuenta». A su alrededor, los negocios del imperio continuaban. Los papeles crujían, los teléfonos sonaban. Los hombres se movían con determinación por las oficinas exteriores, pero en ese momento ellos existían en su propio mundo. Uno construido sobre la comprensión y la confianza en lugar del miedo y el control. Solía pensar que tenía que escapar de esta vida, admitió Sofía, mientras sus dedos acariciaban la solapa de su traje. Ahora me doy cuenta de que solo necesitaba aprender a vivirla según mis propios términos. Luca la estrechó ligeramente, con posesividad. ¿Y has encontrado tus condiciones? Sofía sonrió y se estiró para tocar la cicatriz que tenía él sobre el ojo, la que se había ganado protegiéndola. Sí, este mundo ya no es solo tuyo, Luca, es nuestro, y he dejado de tenerle miedo. La mirada de sus ojos valía todo lo que habían pasado. El orgullo, el amor, la feroz protección que ahora se extendía en ambos sentidos. Ella ya no era solo algo que había que proteger. Era una fuerza a tener en cuenta por derecho propio. «Los rusos no sabrán qué les ha golpeado», murmuró Luca, rozándole la sien con los labios. Sofía se rió suavemente, con un sonido lleno de nueva confianza. «No, no lo sabrán, porque estarán mirándote a ti, esperando la amenaza, cuando soy yo a quien deberían vigilar». Sofía se sentó acurrucada en el sillón de cuero del estudio de Luca, observándolo mientras revisaba una pila de papeles. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre su rostro, resaltando los ángulos marcados de su mandíbula y la intensidad de sus ojos oscuros. Se maravilló de lo diferentes que se sentían las cosas ahora. El miedo que una vez se apoderó de su corazón se había transformado en algo completamente diferente. «Me estás mirando fijamente», dijo Lucas sin levantar la vista, con una leve sonrisa en los labios. «Estoy pensando», corrigió ella recogiendo los pies debajo de sí misma. La seda de su vestido crujió con el movimiento. «En lo mucho que ha cambiado todo». Luca dejó el bolígrafo y le prestó toda su atención. El peso de su mirada aún le cortaba la respiración, pero ahora era por expectación más que por miedo. «¿Te arrepientes de algo?» «No», la respuesta fue rápida, sorprendiéndola incluso a ella misma por su certeza. «Pensé que lo haría, al formar parte de este mundo, con todo lo que pasó con Marco. Pero no es así». Él se recostó en su silla, estudiándola. «¿Y qué hay del futuro? Esta vida no se está volviendo menos complicada». Sofía se levantó de la silla y caminó hacia su escritorio, sentándose en el borde. Su mano encontró la de él, y sus dedos se entrelazaron de forma natural. «Ya no le temo a lo complicado. No le temo a casi nada en estos días». «No», asintió Luca, trazando círculos con el pulgar en la palma de su mano.
No eres la misma mujer que entró en mi ático hace tantos meses. Ella necesitaba cambiar para sobrevivir, dijo Sofía en voz baja. Pero me gusta en quién me he convertido. Ahora soy más fuerte. Lucas se puso de pie y la atrajo hacia él. El familiar aroma de su colonia la envolvió, haciéndola sentir segura y deseada. Siempre fuiste fuerte. Solo necesitabas descubrirlo por ti misma. Sofía apoyó la cara en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Qué pasa ahora con el negocio? ¿Con nosotros? Lo que queramos, murmuró él en su cabello. El imperio está a salvo. Nuestros enemigos saben que no deben desafiarnos. Podemos construir algo nuevo. Ella se apartó ligeramente para mirarlo. Algo legítimo, en parte, admitió él. No todo. Algunos aspectos de esta vida no se pueden cambiar. Pero podemos crear algo que sea nuestro. Algo que construyamos juntos. La idea despertó emoción en el pecho de Sofía. Me gustaría crear en lugar de solo sobrevivir. Luca le acarició la cara con la mano, con un toque suave a pesar del poder que ella sabía que esas manos poseían. Entonces déjame mostrarte algo. La llevó desde el estudio a través de los extensos pasillos de su finca. Sofía se había familiarizado con esos pasillos en los últimos meses, pero hoy se sentía diferente. Cada paso se sentía como avanzar en lugar de huir de algo. Salieron a un balcón con vistas a los terrenos de la finca. Los jardines se extendían bajo ellos, meticulosamente cuidados y rebosantes de flores de finales de verano. Más allá se extendía la ciudad, el lugar donde había comenzado su historia. Todo esto, Lucas señaló la vista que tenían ante ellos. Ya no es solo mío, es nuestro. Cada decisión, cada plan, cada futuro que construyamos, lo haremos juntos. Sofía le apretó la mano, con la emoción oprimiéndole la garganta. Nunca pensé que tendría esto. Después de Marco, no creía que volvería a sentirme lo suficientemente segura como para desear un futuro. Y ahora se volvió hacia él, viendo en sus ojos la misma devoción feroz que la había salvado, cambiado y hecho más fuerte. Ahora lo quiero todo, lo bueno y lo malo, lo sencillo y lo complicado. Lo quiero todo contigo. El sol del atardecer pintaba el cielo de tonos ámbar y rosa mientras Luca guiaba a Sofía por los jardines. Ella notó su inusual tensión, la forma en que sus hombros mantenían una línea rígida bajo su traje a medida. Después de meses juntos, había aprendido a leer los sutiles cambios en su comportamiento. ¿Va todo bien?, preguntó, con la mano cálida en la de él. Los labios de Lucas se curvaron en una leve sonrisa. Mejor que bien. La guió hacia un rincón apartado del jardín, donde rosas blancas trepaban por un enrejado de hierro ornamentado. Linterna de cristal colgaban de las ramas, proyectando un suave resplandor en el crepúsculo creciente. Sofía contuvo el aliento al contemplar la escena. El entorno era íntimo, casi mágico, tan diferente de los mundos violentos en los que solían vivir. Luca, ¿qué es todo esto? Él se volvió hacia ella, con los ojos oscuros intensos por la emoción. ¿Recuerdas la primera vez que me plantaste cara? Cuando te exigí que te quedaras aquí por tu protección. Por supuesto, dijo ella en voz baja. Estaba aterrorizada, pero me negué a demostrarlo. Ese fue el momento, dijo él, con la voz ronca por la emoción. El momento en que supe que eras diferente. Tenías miedo, pero me enfrentaste con tanta fuerza. Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano. Me he pasado la vida tomando lo que quería, controlando todo lo que me rodeaba, pero tú me hiciste querer ser digno de ser elegido. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho mientras Luca metía la mano en el bolsillo. La pequeña caja negra que sacó le cortó la respiración. Sofía, sé lo que soy, continuó, sin apartar los ojos de ella. Un hombre que ha hecho cosas terribles, que vive en un mundo peligroso. Pero también soy un hombre que reduciría ese mundo a cenizas para mantenerte a salvo. Se arrodilló, en un gesto que era a la vez humilde y autoritario. Lo has cambiado todo, Sofía. Me has hecho desear algo más que poder, más que control. Me has hecho desear amor. Las lágrimas nublaron la visión de Sofía cuando Luca abrió la caja, revelando un impresionante anillo de diamantes. La piedra captó la luz de la linterna,
proyectando fragmentos de arco iris sobre sus rostros. No puedo prometerte una vida normal, dijo, con la voz cargada de emoción. Pero puedo prometerte esto. Cada respiro que tome, cada movimiento que haga será para protegerte y quererte. Para hacerte feliz, para darte la libertad de ser exactamente quien eres, mientras estoy a tu lado como el hombre que te ama más que a la vida misma. Las manos de Sofía temblaban mientras se acercaba a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Luca», dijo Sofía Valente, levantando el anillo, «¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, mi reina?» El momento se prolongó entre ellos, lleno de todo lo que habían sobrevivido juntos. La violencia, el miedo, la pasión, el amor. Sofía vio todo su viaje en los ojos de él, desde la criada aterrorizada hasta la mujer fuerte en la que se había convertido, desde el frío jefe de la mafia hasta el hombre que había abierto su corazón al amor. «Sí», susurró, y luego más alto. «Sí, Luca, sí». Él deslizó el anillo en su dedo y luego se levantó para atraerla hacia sus brazos. Su beso fue intenso y tierno a la vez, una promesa de todo lo que estaba por venir. Cuando finalmente se separaron, Sofía enterró su rostro en su pecho, respirando su familiar aroma. «Te amo», murmuró contra su camisa. «Lo bueno y lo malo, todo. Te elijo a ti, Luca Ferdo. Elijo esta vida, este futuro contigo». La luz de la linterna bailaba a su alrededor mientras Luca la abrazaba con fuerza, con su corazón latiendo fuerte y constante contra la mejilla de ella. El anillo en su dedo encajaba perfectamente, como la última pieza de un rompecabezas que encajaba en su lugar. Allí estaban, en su paraíso privado, dos personas que habían encontrado el amor en los lugares más oscuros, que habían luchado contra viento y marea para estar juntos. Más tarde esa noche, bajo un dosel de estrellas, intercambiaron sus votos. Sin testigos, sin ceremonia, solo dos corazones unidos por palabras de amor y promesas. El mundo más allá del jardín se desvaneció, dejando solo a ellos y los votos sagrados que se hicieron el uno al otro. Sofía estaba de pie en el balcón del ático de Luca. No, ahora era su ático, contemplando las luces de la ciudad que parpadeaban abajo. El diamante de su dedo reflejaba la luz de la luna, haciendo brillar la barandilla de cristal. Detrás de ella, oyó los pasos familiares de Luca acercándose, firmes y seguros. Sus brazos la rodearon por la cintura, atrayéndola hacia su pecho. La sólida calidez de él la hacía sentir segura, protegida, amada. Era extraño lo natural que le resultaba ahora estar abrazada por el hombre que una vez la había aterrorizado. «¿En qué piensas?», murmuró él, rozándole la oreja con los labios. Sofía se inclinó hacia él, saboreando su fuerza. «¿En lo diferente que es todo ahora? Hace unos meses estaba atrapada en una pesadilla con Marco. Y ahora eres mío», terminó Luca, con esa voz posesiva que antes la asustaba, pero que ahora le provocaba escalofríos de placer. Ella se giró entre sus brazos para mirarlo. A la luz de la luna, sus rasgos eran más suaves, aunque no menos llamativos. El peligroso jefe de la mafia seguía ahí, en la firmeza de su mandíbula, en la intensidad de su mirada, pero también había ternura. Una ternura reservada solo para ella. «Nunca pensé que encontraría esto», admitió Sofía, alzando la mano para acariciarle la mejilla. «Después de Marco, no creía que pudiera volver a confiar en nadie. Y menos en alguien como tú». Luca le cogió la mano y le dio un beso en la palma. «¿Alguien como yo?». Su tono era burlón, pero ella podía percibir la vulnerabilidad subyacente. Alguien tan poderoso, tan peligroso. Ella le miró fijamente a los ojos, alguien que podría destruirme si quisiera. «Nunca», gruñó él, acercándola más a él. «Preferiría morir antes que hacerte daño, Sofía. Todo lo que soy, todo lo que tengo, ahora es todo para ti». Ella le creyó. ¿Cómo no iba a hacerlo? Lo había demostrado una y otra vez, luchando contra el infierno para mantenerla a salvo, para eliminar cualquier amenaza a su felicidad. El hombre que antes no era más que fría calculadora y violencia controlada se había transformado en alguien capaz de amar con intensidad, de protegerla
y de entregarse por completo. «Baila conmigo», dijo de repente, apartándose lo justo para tenderle la mano. Sofía se rió suavemente. No hay música. Pero Luca ya la estaba arrullando en un lento balanceo, tarareando algo bajo y dulce entre dientes. Su mano se deslizó por la parte baja de su espalda, mientras que con la otra le sujetaba la suya contra su pecho, donde ella podía sentir los latidos de su corazón. «Recuerdo verte limpiar este ático», murmuró mientras se movían juntos. «Tenías mucho cuidado de evitarme, pero yo no podía dejar de mirarte. Incluso entonces, algo en ti me atraía». «Te tenía pánico», admitió Sofía con una pequeña sonrisa. Y ahora, fingió pensarlo, «ahora solo tengo un poco de miedo». La risa de Luca retumbó en su pecho. «¡Mentirosa!». La hizo girar lentamente y luego la atrajo hacia él. «Ya no me tienes miedo en absoluto. Sabes perfectamente el poder que tienes sobre mí». Era cierto. En algún momento, la dinámica de poder entre ellos había cambiado. Sí, él seguía siendo el temido jefe de la mafia, el hombre que controlaba un imperio con mano de hierro. Pero con ella, él era simplemente Luca, su protector, su amante, su futuro marido. Continuaron su baile silencioso bajo las estrellas, perdidos el uno en el otro. La ciudad abajo bullía de vida, pero aquí arriba, en su santuario privado, no existía nada más que ese momento, ese amor por el que habían luchado tan duro para construir. «Te amo», susurró Sofía contra su pecho. «Cada parte de ti, Luca, la oscuridad y la luz». Él la abrazó con más fuerza. «Tú eres mi luz, Sofía, mi salvación, mi todo». No hacía falta decirlo. Ambos conocían la profundidad de sus sentimientos, la fuerza de su vínculo. Habían enfrentado juntos la muerte, la traición y la violencia. Habían salido fortalecidos, su amor templado como el acero en el fuego. Sofía levantó el rostro hacia él, y los labios de Lucas se encontraron con los de ella en un beso que hablaba de posesión, protección y devoción infinita. Sus manos acariciaron su rostro como si fuera un tesoro, incluso mientras su beso la reclamaba con toda la pasión que ella esperaba de él. Cuando finalmente se separaron, permanecieron cerca, con las frentes tocándose, respirando el uno al otro. La noche los envolvía como una manta, las estrellas titilaban arriba, la ciudad brillaba abajo y su futuro se extendía ante ellos, brillante, ilimitado y hermoso. Espero que te guste esta historia. Por favor, comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué lugar del mundo la estás viendo. Que tengas un día maravilloso.